mucha gente en Lo distintos, siento. mucha gente en distintos países no puede correlacionar los hechos que pasaron simultáneamente. Y a base de esto tiene una visión muy errónea, no únicamente del pasado, porque el pasado es una de las esferas de nuestra vida. Nosotros vivimos con el pasado. Muchas cosas de nuestra propia percepción, de nuestras idiosincrasias, pasan por la percepción del pasado. Y si nosotros tenemos una imagen muy deformada de este pasado, nosotros, esto nos afecta la calidad de la vida, nos disminuye la calidad de nuestra vida y nosotros, esto nos cambia la imagen y nos aleja de una situación de claridad, de como comprensión de todo lo que está pasando en el mundo. Y por eso me parece que hay dos temas muy importantes y que hay cosas que se cruzan en la historia. Entonces, si me permiten, entonces voy a empezar la conversación. Igual voy a pasar, antes de empezar la clase, voy a decir que 1 hora más o menos dedicaremos a la clase y luego haremos las preguntas. Entonces, pueden apagar sus micrófonos o cualquier cosa, pueden escribir sus preguntas en el chat y los voy a ver luego. Por ahora vamos a concentrarnos y, bueno, y voy a compartir la pantalla. Entonces, cualquier cosa, sí, cualquier... De todas formas, voy a estar más asegurado del sonido así. Empecemos. Es un tema muy interesante y son dos monarcas que no se comparan muchas veces. Igual, comparar a veces es una cosa muy sana, que nos puede comparar las personas está mal, pero comparar los personajes históricos es una cosa que nos puede dar una clave para comprender los hechos y los acontecimientos históricos, las épocas, en su mayor objetividad. Por eso, dos personajes que tienen apodos y que en la historiografía de ambos países son muy bien representados, pero también hay ciertas tradiciones contradictorias acerca de estos personajes. Pero muy interesante y muy notorio que estas dos personas tienen los apodos tan quizás contrarios, ¿no? Felipe es el prudente e Iván es el terrible. Vamos a ver por qué nosotros nos atrevimos de compararlos y hablar de ellos en el mismo contexto. Generalmente, de las comparaciones que había visto, igual no son muchas. La gente suele no comparar Iván con alguien más. A veces lo comparan con el conde Drácula o con otros personajes de Vlad Tepes. Con algunos personajes fantásticos, pero nunca casi vi una comparación justificada con alguien de sus contemporáneos. Lo que nos da una sensación de lo que sí fue una persona aislada que vivía casi en otro planeta. Mm, Esto no es por casualidad también. La idea de que Rusia no es parte del mundo, de nuestro oikumene, ¿no? De nuestro hábitat al cual acostumbramos, es también un fruto de ciertos pasos y ciertas decisiones intelectuales, ¿no? Ciertos procesos intelectuales, lo que era, por ejemplo, la mm, Guerra Fría, la que dejó la huella y la que sí tenía esta idea de aislar Rusia en su mundo para no tenerla influida. El siglo XIX, que también dejó la huella en esto. Pero, bueno, de las comparaciones que vi, a veces se compara Iván el Terrible con Carlos V del Imperio Sacro Romano, del Sacro Romano Germánico, y la misma persona que era Carlos I de España, el padre de Felipe Prudente. Pero me parece que mejor sería hacer esto. Al principio, mis fundamentos para comparar estos dos personajes era la época. Son casi coetáneos. Entonces, vamos a ver. Felipe
nació en el año 1527. Iván en el año 1530. Tenían 3 años de diferencia y no es mucho, ¿no? Entendemos que tenían que actuar y nacieron en el mismo mundo. Y luego vamos a ver en qué países nacieron. Pero de esto, para hablar de esto y para ver las comparaciones, vamos a pensar, y ahora los pido pensar en su cabeza e imaginar. Cuando nosotros decimos cierta palabra, hay cierta imagen detrás de esta palabra, ¿no? Cuando nosotros decimos manzana, nosotros imaginamos una manzana. Entonces, cuando decimos Felipe II, ¿qué es lo que se les ocurre en la mente? Y lo segundo, cuando decimos Iván el Terrible, ¿qué es lo que se ocurre en la mente también? ¿Qué imágenes nosotros tenemos? Porque a veces las imágenes en nuestro presente, en nuestra memoria histórica, son más impactantes que los hechos. Entonces, ahora vamos a ir adelante. ¿Por qué elegí también estos dos personajes y por qué digo sobre las contradicciones? Porque no es un secreto que existe la famosa leyenda negra de la historia española y que también en muchos aspectos se vincula con el reino de Felipe II. Muchas crueldades que pasaron y que se difundieron gracias a los opositores del rey de España. Lo mismo casi pasa con Iván el Terrible, pero con la diferencia quizás que esta leyenda negra fue aceptada uh, por la historiografía rusa como la única verdadera, y es quizás la tragedia de la historiografía rusa y de la memoria histórica del país. Si vamos a ver, vamos a encontrar muchas similitudes entre los dos y entre la época. Pero al principio, porque también definimos la conferencia como dos personajes sin los cuales no se puede entender el mapa de Europa. España y Rusia, y más que nada en esta época, son los países que tienen mucha importancia y quizás mucho más importancia de que uno puede imaginar hoy en día. Y y a pesar de esto, igual, son dos países que se piensan que están como en el margen de Europa. Esta soberbia inglesa de decir que scratch Russian and you find Tartarian, scratch Spaniard and you find Arabic, ¿no? Las cosas que nosotros como los dos países estaban en el margen de Europa y se forjaron su estatalidad. Se forjó en la lucha, en la clara oposición a los musulmanes. Recién a fines del siglo XV, Castilla pudo lograr, bueno, y la península ibérica, los pueblos de la península ibérica lograron de librarse de la presencia árabe en la península. Y esto pasó 12 años después de que Moscú se librara de la dependencia política y económica de los descendientes del Imperio Mongol, ¿no? La Gran Horda, la descendiente de la Horda Dorada. Entonces, todo pasa casi simultáneamente. Y también hay muchas similitudes en el crecimiento del país. ¿Sí? Castilla no es toda España y Moscú no es toda Rusia, pero sin embargo, estas dos regiones están apoderándose y de varias maneras logran de asociarse y asimilarse con el nombre de la región, ¿no? Moscú logró convencer y logró ganar con otros competidores que también estaban ubicados en el espacio de Rusia, sus competidores políticos. Moscú logró monopolizar el nombre Rusia. Lo mismo que de cierta forma pasó con Castilla, que logró monopolizar el nombre España, que se refería a una región mucho más amplia que Castilla misma. Bueno, vamos a empezar de parte lírica. Imagínense, ¿qué piensan que alguna vez
se comunicaron, tenía la comunicación, bueno, tenían establecida la comunicación entre estas dos personas, o estaban, bueno, ni siquiera se conocían, estaban en dos márgenes de Europa, entonces no se conocían entre sí y quizás escucharon algo, pero no tenían nada que ver entre sí. ¿Qué piensan? Bueno, ahora les dije que no vamos em, no vamos a hablar, pero me pueden por lo menos señalar algo o mandar algún mensaje en chat diciendo si se comunicaron, qué piensan, o nunca tuvieron nada en común entre sí, nunca se comunicaron. em, que voy a fijar. Sí, sí, como nosotros imaginemos, porque la verdad que nosotros, esto es únicamente para demostrarle que nosotros vivimos en mitos y además hay muchas cosas que no podemos imaginar. Em, sí, Iván mantenía correspondencia con muchos coetáneos, pero la correspondencia no. Con Felipe no hubo correspondencia. Pero había otras cosas. ¿Qué tal si les describo que en un momento Iván Vasilievich mandó un barco lleno de regalos, mm, incluso a Felipe II, ¿no? Como un barco lleno de regalos que se hundió en un naufragio en el Mar Blanco. Lamentablemente los regalos nunca llegaron a Felipe, eh, pero esto tuvo un acontecimiento muy interesante. No debemos de olvidar que también, bueno, otro paralelo entre los dos, que no tenían una sola esposa, sino tenían varias. Según varias leyendas, Iván tenía entre 4 y 7 esposas, pero 4 seguramente. Es justamente el número de las esposas de Felipe. Algunas esposas no son confirmadas, son los rumores palaciegos de Iván, que fueron después registrados y hay muchas leyendas. Y tenemos que averiguar mucho. Pero bueno, pasemos a los regalos antes de pasar al mapa. Esto es un cuadro cuando Richard Chancellor, el embajador inglés, viene a la corte de Iván. Era el primer inglés en llegar a Moscú y al Mar Blanco, lo que era un alivio de cierta manera y una esperanza para Iván, eh, para comunicarse y buscar los aliados en contra de sus enemigos, que era Polonia y Suecia. Polonia y Suecia eran los que competían con Rusia en el Báltico y que estaban más fuertes, sinceramente, en ese momento en esta región. Entonces, buscar una alianza posible con los ingleses sería una gran ayuda para la corte y para la política exterior de Rusia. Y Richard Chancellor fue el jefe de la expedición, que se llamaba Mystery al principio, y luego empezó a llamarse The Muscovy Company, la compañía de Moscú. Es muy interesante su historia porque había un tal Sebastián Cabot que soñaba que se puede llegar, que si la Tierra es redonda, y Colón fue al oeste y Vasco da Gama alrededor de África para buscar la India. Entonces había una oportunidad de llegar a la India por el norte. Y así esta expedición se inspiró en esta suposición y se encontraron no con la India, sino con Rusia por el Mar Blanco. Fue un descubrimiento muy interesante y se establecieron muy buenas relaciones con la corte inglesa. En ese entonces, si se trata de los años 50, la primera vez cuando el Chancellor llegó a Rusia era el año 53, gracias a lo cual, de hecho, fue fundada luego la ciudad de Arcángel, en el Mar Blanco, la que fue una ciudad portuaria muy importante para la comunicación con Inglaterra. No fue la mejor comunicación porque la gran parte del año no es viable. Pasar por ahí, los barcos se congelan en muchas partes y no es muy seguro, lo que nos demuestra el naufragio del segundo viaje de Chancellor, en el cual se hundió el barco con los regalos. Um, pero las relaciones entre Inglaterra y Rusia, Moscú, se volvieron muy cálidas. ¿Y qué tiene que ver esto con Felipe II? Que en ese entonces Felipe II era el
marido de María Tudor, que era es más conocido como Bloody Mary, y nosotros también tenemos que ver algo, es muy sospechoso, que por qué a una reina la llaman de manera tan cruel, porque alguien es tan marcado en la historia del siglo XVI como la maldad, la maldición misma, cómo se ocurrió a la historiografía marcar tan fuerte a algunos personajes. Em, entonces, la corte inglesa estaba en buenas relaciones con Rusia mientras estaba María Tudor, pero después de su muerte, Felipe tiene que abandonar Inglaterra porque llega al poder Isabel, la reina protestante que estaba en contra del catolicismo, y Felipe abandona Inglaterra, vuelve a España, pero eso fue el contacto, digamos, cuando Felipe estaba en la corte inglesa, fue el primer contacto que pudieron tener a través de Chancellor con Moscú. Igual parece que en Inglaterra, cuando se establece el otro gobierno, ¿no?, de Isabel, parece que las relaciones tienen que ser más complicadas entre Moscú y Londres, pero no tan así. Y además, a fines de los años 60, eh, Iván Vasilievich pensaba, en serio pensaba, y había los mm, diplomáticos que le ayudaban en esto, uno de estos, Anthony Jenkinson, los que fueron mensajeros entre Isabel y Iván sobre las posibles alianzas matrimoniales. Entonces fue una propuesta de matrimonio entre Iván y Isabel, la reina Isabel. De esta manera, si esto hubiese salido bien, ah, Felipe II y Iván el Terrible podrían ser cuñados, ¿no?, porque estarían casados con dos hermanas. Nos parece muy extraño todo esto. Y muy extraño también porque nosotros ridiculizamos la figura de Iván, más que nada en la historiografía extranjera y en la historiografía rusa misma. ¿Por qué Iván es tan manchado? ¿Y por qué Felipe también? ¿Y por qué se ocurrió la leyenda negra? ¿Por qué María es Vladimir, la María sangrienta? ¿Por qué estos tres personajes, estos tres sucesos son tan manchados? Es una pregunta que debemos hacer. Porque cuando, no voy a decir, cuando estuve en Latinoamérica, por ejemplo, había gente que me contaba muy mal sobre una región, no voy a decir para no discriminarla. Me contaban las cosas únicamente malas sobre esta región y decían que ahí pasa de todo, que mm, bueno, la gente es muy cruel, que a la gente, a cualquiera le roban ahí. Y no pude creer personalmente, y entonces fui allá, arriesgándome, pensando que, bueno, va a ser una cosa terrible, pero voy a ir para ver, porque no puede ser algo tan malo como lo describen. Y me encantó. Bueno, no será una cosa, bueno, es Paraguay. Paraguay es el país muy discriminado por sus vecinos, lamentablemente, pero es un país maravilloso que a mí me fascinó, y me fascinó quizás porque vi un país muy interesante y muy bueno, mm, y me fascinó porque la gente que me contó de este país me contó únicamente las cosas malas, y sin embargo nadie de ellos estuvo ahí. Mm, Algo pasa con estas cosas. Cuando alguien describe que algo fue tan malo que no puede ser, lo debemos investigar. Y eso me genera dudas desde ya, como, porque hay falta de justicia ahí. Podemos investigar por qué. Y si tiene que ver algo entre sí esto. Esto es un cuadro muy lindo también que me gusta. Igual, Iván acá es muy viejo. Hay una tradición de pintar a Iván un viejo, pero y un casi discapacitado, pero no debemos de olvidar que Iván fue un militar de aquel entonces, como todos los um,
toda la gente de su estatus debían saber manejar, debían saber cabalgar, debían saber manejar una espada. Entonces, una persona débil y tan frágil no puede no manejar una espada. Me van a decir que si Felipe justamente era lo contrario, porque nació débil y frágil, es otra cosa. Pero bueno, vamos a hablar sobre Iván en este caso. Iván fue una persona que sabía manejar un arma y un arma que quizás no todos pueden levantar ahora. Y murió cuando tenía 54 años. Entonces, imaginarlo un anciano todo el tiempo, encima en el año cuando él debía tener 30 años, como acá en este cuadro, imaginarlo así es un error, pero hay ciertos personajes que nosotros siempre tenemos grabado como un anciano, pero un militar, un joven físicamente bien, que sabe, puede levantar las cosas pesadas, claramente no se ve así cuando tiene 30 años. Pero además es un encuentro con Jenkinson, había muchos encuentros, como este cuadro nos demuestra un motivo cuando Iván demuestra su tesorería a los ingleses. Em, ¿Qué quería decir al respecto? Que siempre debemos fijarnos en el contexto y vamos a ver el mapa. Bueno, mientras tanto, una cosa, es el mapa escrito por Jenkinson, que luego los ingleses fueron muy motivados a llegar a la India y luego su motivación fue tan, tan, tan alta que en el siglo XIX logran a convertirla en su colonia. Pero buscaban la India y por Volga, recién que se había conquistado por Iván, lograron viajar al Caspio y Jenkinson fue el primer europeo occidental que hizo el mapa de esta región. Este mapa después fue multiplicado muchas veces por los holandeses, por otros, eh, otras partes de Europa que editaban los mapas. Entonces, durante casi 150 años, este mapa fue vigente para los cartógrafos. Además de esto, pero vamos a pasar a los mapas de verdad digo, más relacionados con la realidad. A mí me gustan mapas y a propósito me van a decir, pero es el momento cuando Iván ya murió, claramente murió en el año 1584. Felipe ya estaba vivo, pero le faltaban 8 años. Pero a pesar de todo podemos ver algo aquí que nos va a aclarar algo. Vimos el contacto, la historia muy lírica y muy interesante del primer contacto entre Iván y Felipe, casi personal, a través de los embajadores. Pero hablando de sus países que estaban a su mando, no debemos de olvidar que Felipe era un gran hombre de Estado y quien soñaba en una España grande. De hecho, estaba muy mm, entusiasmado en asimilar toda la península ibérica y la unión con Portugal. Fue para él un paso lógico, ¿no? Pero en este momento también su reino fue formado no únicamente por la península ibérica entera, sino también por el reino de Nápoles, en todo el sur de Italia, ¿no? Y algunas sucesiones, Milano también, y los Países Bajos. Entonces fue un imperio muy grande sin contar de las posesiones americanas, ¿no? Estamos hablando de Europa únicamente ahora. Y debemos fijar quiénes fueron los enemigos. Los enemigos de Felipe, había dos tipos de enemigos, geopolíticos y ideológicos. Pero más a la cosa pragmática, ¿podrían ser Iván el cuarto y Felipe II los aliados en algún momento? Si vemos el mapa y los países parecen en una distancia, bueno, parecen que son muy remotas, pero podrían ser en algún momento los aliados. Tenían enemigos en común. Y esto nos hace pensar en las distancias. Nosotros ahora, en el año 2020, cuando logramos detener las conferencias a distancia, yo estando en Moscú, ustedes
España, comunicándonos. Nos parece que recién ahora, con las computadoras y con la tecnología, llegamos al nivel de comprensión y la globalización muy alto. Entonces, antes la gente no era tan así. Es un error que siempre debemos averiguar, que la gente tenía muchos intereses en común y el mundo siempre fue unido, siempre. Voy a fijar que sí, sí, el Imperio Otomano era el enemigo de ambos. Y es verdad, pero además del Imperio Otomano, si nosotros logramos entender, sí, sí, efectivamente el Imperio Otomano en este momento es un estado muy pasionario, es un imperio que crece y crece, que amenaza la capital del Sacro Imperio Romano, amenaza Viena y lo va a hacer en 100 años más. Es un imperio que creció y obtuvo muchas tierras en Europa. Y uno de los viejos enemigos de Rusia, o quizás rivales por la herencia de la Horda Dorada, el Kanato de Crimea, se vuelve su vasallo. Entonces las fronteras de la zona de influencia del Imperio Otomano a los mediados del siglo XVI llegan muy cerca de Rusia. Y esto no lo debemos de olvidar. Y claramente el Mediterráneo. No debemos de olvidar que hay otra línea de conflicto, porque entonces, sí, es el enemigo geopolítico con el cual los intereses de España y de Rusia coinciden. Otra cosa que no debemos de olvidar es la defensa de la fe. Como ya dije, tanto España como Rusia se forjan su idea nacional, su idiosincrasia se forjan en la lucha contra los representantes de otra fe. Entonces el cristianismo es algo que es muy importante, defensa del cristianismo que ocurre a lo largo de unos siglos en cada de estas dos regiones. Es un, uno de los momentos claves en la comprensión de la situación. Entonces también el enemigo que es musulmán, el enemigo muy antiguo, que acá en forma del Imperio Otomano está amenazando Europa, puede motivar a los soberanos cristianos defender no únicamente las tierras y sus intereses políticos, sino también la fe. Y esto en el momento cuando en Europa no hay muchos cristianos que son muy fieles. Parece que Rusia y España en ese momento son los países más cristianos, porque los demás están en duda. Los demás países están en luchas internas y estas luchas pasan por la reforma, que les recuerdo también empezó en este mismo momento. Que en la segunda década del mismo siglo, casi 10 años antes que nació Felipe II y casi 13 años que nació Iván, empezó la reforma, la que divide Europa y la que desata muchísimas guerras dentro de distintos países. Inglaterra no fue una excepción, Inglaterra fue justamente una de las tierras donde empezó todo esto y el conflicto entre María e Isabel, las dos hermanas, es un ejemplo muy claro de estas cosas. Entonces, los cristianos muy, no radicales y extremistas, sino muy ortodoxos en el sentido más puro de esta palabra, como los españoles y como los rusos, es un rasgo muy interesante y muy notorio. Por lo tanto, de hecho, las herramientas de la purificación y de la ortodoxia, las herramientas de mantener la ortodoxia y combatir cualquier herejía, como la Inquisición en España y como las herramientas que fueron en Rusia, son muy lógicas en este contexto. No lo debemos de olvidar tampoco. Mm, mm, que entonces vamos a hablar que sí, esto, la religión y la misión política
de cierta forma están muy vinculadas. Y también el enemigo como el Imperio Otomano, que en serio está amenazando a Europa, es un enemigo muy importante. Hablando de la hipocresía, ¿por qué digo que no había tantos cristianos en Europa en ese momento? Por ejemplo, hay un ejemplo, bueno, hay un personaje que es el primo de Felipe II, el sobrino de Carlos V, Maximiliano II, que era casi abiertamente un protestante que mm, no tenía nada de consentimiento, no tenía ninguna simpatía a las autoridades católicas y a la fe católica, pero formalmente seguía siendo católico porque eso fue la condición de su cargo del emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces, nominalmente seguía siendo católico, pero no compartía nada de esto. Sin embargo, perdía muchas guerras a los otomanos, que nos demostraba al mundo verdaderamente cristiano que algo le falta para, para ser muy exitoso. Ah, de hecho, Maximiliano II era el emperador, era el único emperador. No debemos de olvidar que el emperador es un estatus mucho más superior a los reyes. El emperador que reconoce el título del emperador, es decir, zar, que proviene de César, de Iván Vasilievich, que lo justificó en el año 1547 y fue coronado como el emperador. Zar significa emperador, no fue más un rey, fue superior a los reyes de Europa en la jerarquía y con el resto de la jerarquía medieval, que ya no estamos hablando de la época medieval, pero la conciencia todavía estaba muy vinculada con esto, eso fue muy importante. No debemos de olvidar también cuando nosotros hablamos de las alianzas matrimoniales, uno puede olvidar de que puede pensar que Iván estaba que parecía extraña la alianza posible entre Isabel de Inglaterra y Iván, pero no debemos de olvidar que Iván, su abuela directa, fue la princesa bizantina, que vino de Italia a Rusia, a Moscú. Entonces, de ninguna aislación no pasa, no se trata de ninguna aislación. Además, la tía de Iván, la hermana de su padre, era la reina de Polonia. Así que, ¿por qué pensamos que fue un tipo aislado? Todo estaba entrelazado, como siempre las casas gobernantes de monarquías tienen muchos vínculos familiares. También por eso no hace falta hacer este extrañamiento y ridiculización de la casa de Rurikowicz, ¿no? Y además tenía mucha sangre en común, ¿no? En ADN con otros monarcas de Europa. Por eso no había ningún desprecio de Iván, ¿no? Justamente si vamos a ver los vínculos entre sus coetáneos, obviamente, de la gente que vivía en la misma época con él, contemporáneos, vemos que Maximiliano II y como el Sacro Imperio Romano y el Imperio Español también lo miran con cierta simpatía a Rusia como un aliado, como un fortín del cristianismo en contra, bueno, el cristianismo no, quizás no tan de esa misma corriente, pero sí, están. Y además son las dos corrientes, dos confesiones de cristianismo que reconocen a los apóstoles, reconocen a la santa tradición. Entonces, en el momento cuando aparecieron los personajes que destruían las estatuas, destruían las reliquias sagradas del cristianismo, obviamente esto bueno, les daba mucho en común. Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Quizás si se aburren me pueden señalar, pero el Imperio Otomano sí fue un punto en común. Pero, ¿por qué entonces a quién le interesaría eh, hacer esta leyenda negra en contra de Iván y en contra de Felipe?
¿quiénes son los más interesados? A los otomanos, les voy a adelantar, no les interesaba mucho esto. No, es su países protestantes. Sería lógico, ¿no? Esto sí, en estas condiciones sería lógico que los protestantes iban a fomentar el odio hacia España y Rusia a la vez. Pero se van a sorprender cuando puede decir que es un país católico. No es Inglaterra. Es una cosa muy rara, pero debemos fijar en las alianzas, debemos de olvidar que sí, es Francia. Francia tenía sus internas, tenía sus problemas, tenía sus católicos y protestantes, esta lucha que se resuelve un año después de la batalla de Lepanto. Sí, en la masacre de San Bartolomé. Pero lo que es interesante es que en el año 1528 hacen un pacto, eso podemos llamar un pacto, hacen una alianza, el Francisco I de Francia y Sulimán el Magnífico del Imperio Otomano, hacen un pacto, un acuerdo entre los dos países, que es una alianza franco-otomana. Una alianza que fue sorprendida y es extraño, pero así es Realpolitik. Con los franceses había una gran rivalidad que tenían los Habsburgos. Y los Habsburgos, Felipe II, el rey Felipe era Habsburgo, y obviamente esta alianza fue firmada entre Francia y el Imperio Otomano, fue firmada para debilitar el Sacro Imperio Romano y todas las posesiones de Habsburgos. Así es Realpolitik. No importa que en el mismo momento pasa la lucha entre católicos y protestantes en Europa, lo más importante es debilitar a los rivales Habsburgos. Es un momento no menor. Y entonces ahí encontramos un aliado de Francia en Europa Oriental, que históricamente también lo era. Entonces, si necesitamos buscar los enemigos, mejor pasar por las fronteras. Esta enemistad pasaba y esta amistad como mi amigo es el enemigo de mi enemigo. Y de tal manera, obviamente, la mancomunidad polaco-lituana que se forma justamente en este momento, en 1569 aparece un nuevo país en Europa, es Unión de Polonia y Lituania, que también tiene muchos intereses en común con los franceses y que también tienen un problema de los protestantes y lo resuelven definitivamente, que hasta ahora Polonia es el país más católico de Europa y quizás del mundo. Entonces, sí, ahí gracias a los jesuitas esto se resuelve. Bueno, esto para entender las alianzas, ¿a quién les servía? De hecho, muchas veces cuando nosotros vemos las ilustraciones, las imágenes de cuando los españoles están torturando a la gente en Américas, generalmente son las imágenes creadas por los hugonotes franceses, que nunca estuvieron en América, nunca lo vieron, pero es elemento de la propaganda. Y recordemos que, de hecho, el Imperio Español, bueno, España tenía las guerras, se llevaba a cabo, tenía las contradicciones, digamos, con los franceses, eh, mm, también en Italia, en las guerras italianas, y además en el norte de Europa, en sus posesiones de los Países Bajos. Bueno, entonces, igual, es el cuadro que nos faltaría para comprender el cuadro de las relaciones, pero también vamos a ver, ahora vamos a descansar un poquito de los conceptos, porque sí, para nosotros es muy importante y en nuestra escuela toda la educación se basa en búsqueda, en la demostración
de ciertas alianzas, en hacer hincapié en las relaciones entre los países y en la creación del contexto, porque cuando entendemos el contexto, entendemos quién es amigo, quién es el enemigo, cuál es el, digamos, el grado de la violencia en la sociedad. Nosotros podemos apreciar con mucho mayor objetividad los hechos y las actividades y la actitud de cada personaje en particular. Sin entender el contexto, las cifras, las descripciones no nos van a decir nada, van a estar en vacío. Es lo mismo que ver, no sé, um, un recorrido, saber que bueno, uno tiene que caminar 100 metros, después doblar a la derecha, pero sin ver el mapa y sin entender por qué zona de la ciudad uno debe caminar. Entonces esto no debe tener sentido. El mapa mental de todo de la época es fundamental en muchos aspectos. Pero bueno, vamos a pasar a la cosa más uh, más interesante de la época. Iván también es uno de los monarcas rusos que manda a construir muchas cosas arquitectónicas. De hecho, estas dos iglesias de Moscú son muy interesantes porque el estilo es bastante particular, que no tiene nada que ver ni con la tradición rusa y ni después se van a... Bueno, tiene que ver con la tradición, ¿no? Es otro, digamos, giro de la tradición, pero no se parecen tan tradicionales las construcciones que él hace. Mm, y de hecho también hay muchas cosas que están vinculadas. Por ejemplo, arquitecto Postnik, quien construyó la catedral de San Basilio, según la leyenda, que a la gente le gusta, Iván lo mandó como le mandó a quitar los ojos para que sea ciego y para que nunca construyera nada parecido a esta belleza como la iglesia de San Basilio. Una leyenda muy linda que a la gente le gusta, demostrando qué cosa única y qué terrible era el Iván y cómo los trataba a los arquitectos. Es muy interesante y incluso en muchas películas y mucha información masiva de carácter masivo figura este dato, pero en las crónicas figura que el mismo arquitecto después construyó las cosas en otras ciudades, construyó una torre en Kazán, bueno, entonces vivió un tiempo y es muy difícil de imaginarlo ciego haciendo otras obras de arquitectura, ¿no? Debemos fijarnos siempre en cada leyenda si tiene que ver con la realidad o no. Pero una de las obras muy interesantes, también vemos que cuando pasa todo esto en el mundo, podemos ver y podemos asegurarnos que lo que pasa en Inglaterra, cuando hay disputa del trono, cuando hay competidores del trono, lo mismo que pasa en Francia entre distintos grupos y cuántos italianos estaban ahí, cuando hay muchos grupos que luchan por el poder, mm, esto nos demuestra qué grado de crueldad puede ser en la sociedad y qué pasa cuando se cambia el gobierno. Les aseguro que Inglaterra, con el cambio de rumbo, ¿no? Al principio con el padre de María y de Isabel, ¿no? Enrique VIII, que hacían cosas desastrosas, ¿no? Y tanto con las iglesias, y de hecho les recuerdo que Enrique VIII fue el culpable en condenar a muerte al filósofo que hoy en día es santo de la Iglesia Católica, Tomás Moro, mm, el autor de la Utopía. Entonces, como de las represiones hablamos, vamos a fijar qué estaba pasando. Entonces, cuando vemos la competición por el poder, vemos que en España y en Rusia esto no pasa, vemos más sólida la posición del monarca, pero no es que fue por sí sola. Vemos que esto se debe a las medidas que toman ambos y las medidas son muy paralelas.
Lo que Felipe II establece su corte en Madrid, alejándose de los centros del poder antiguo y de hecho creció en Toledo, ¿no? Madrid no era el centro del país hacia el momento cuando él llegó al trono, pero ahí construyendo su residencia y haciéndola como un centro de corte, rodeándose por los nobles, los aristócratas que lo apoyaban y de hecho haciendo las represiones. Felipe II hizo las represiones contra la nobleza de Aragón, ¿no? Y contra otros también. Esto estamos hablando de la metrópole, ¿no? Vemos que hace los pasos muy similares a los pasos de Iván. Y sinceramente, si veremos el mapa de Europa, estos dos monarcas que tienen el poder concentrado y centralizado hacen las medidas parecidas y vemos que si no lo hubiesen hecho, habría pasado lo mismo que pasó efectivamente en otros países. Entre Inglaterra, Polonia y bueno, en Europa hay muchos más ejemplos. Por eso, acá vemos la residencia de Felipe. De hecho, fue un monasterio, no fue solamente un palacio, sino fue un monasterio. Y esto lo debemos también vincular con la visión mística y la visión no mística, mística suena muy extraño, ¿no? Pero eh, religiosa. Lo que el monarca es responsable ante Dios por almas de sus súbditos. Entonces, la misma idea que pasaba con Iván cuando él se aleja de Moscú, viendo que los boyardos, los aristócratas, pueden conspirar contra él, y esta idea no la inventa. Podemos ver en la práctica política de otros países del mismo tiempo, en el mismo momento, en la misma región, en los países vecinos, que esto pasa. Si uno no lo hace, efectivamente los aristócratas están eh, luchando contra el poder central, contra el poder centralizado. Y Iván construye una fortaleza hoy en día se llama la ciudad de Alexandrov, está bastante cerca de Moscú, mm, donde efectivamente está la corte rusa entre 1565 hasta 1581. Esto de facto era la capital de Rusia y desde ahí de vez en cuando Iván iba a Moscú, pero no por un tiempo muy largo. Así se describe en la crónica. Entonces vemos los pasos muy paralelos. Y de hecho, por casualidad, hoy en día es el monasterio, ¿no? Ah, también una vinculación religiosa muy importante. Mm, no pude encontrar otra imagen más linda de esta. Es una imagen de este monasterio, de la fortaleza de Iván. Se llama Alexandrovsky Kreml. Kreml es la fortaleza, también Kremlin, la palabra se utilizaba de una de una estampilla postal de Rusia. Van a ver que acá 500 años, si se trata del año 2013, entonces fue fundada mucho antes de que Iván estuvo ahí, de que Iván naciera, pero antes era de madera y gracias a Iván fue fortificada y construida como en piedra, ¿no? Los ambientes de esta fortaleza, de este Kremlin, fueron también decorados de manera muy rica. Obviamente Moscú no poseía tantos tesoros, no tenía Américas en ese momento, ¿no? Como España, pero igual fue decorado muy lujoso, de manera muy lujosa. Hoy en día no lo podemos apreciar porque todo esto fue robado durante la época tumultuosa en Rusia, la que pasó a principios del siglo XVII. Y de hecho, inspirado en los acontecimientos de esta época, Lope de Vega escribió su Gran Duque de Moscú y El Emperador Perseguido.
la obra que nos demuestra la imaginación de Lope de Vega acerca de Moscú y todo lo que estaba pasando en ese entonces ahí. Y eso es otra muestra de que los dos países tenían en cuenta uno y otro, ¿no? Que se estaban averiguando, como no pudieron estar muy cerca, gracias a la distancia misma y que tenían otros problemas, pero no es que estaban tan alejadas las regiones para no conocer uno de otro. ¿Qué quería decir? Sí, es la imagen de la batalla de Lepanto, en la cual participó efectivamente Cervantes. Uh, y bueno, entre otras personas, ¿no? Es una gran victoria y vemos que sí, la lucha contra los otomanos estaba muy exitosa en este momento, pero pasa en el año 1571. En este mismo año, los tártaros de Crimea, el Kanato de Crimea, que eran vasallos del Imperio Otomano, queman Moscú. Atacan a Moscú y la queman y hacen un desastre. Secuestran entre 60.000 y 150.000 personas y casi el mismo número es de las víctimas que murieron en este ataque y este incendio de Moscú. Únicamente Kremlin de Moscú no está en el fuego, no está en llamas, porque sí tiene, de cierta manera, aislación. Bueno, están de piedra en las murallas y el fuego no entró al Kremlin, pero la ciudad estaba en desastre y muchísimas personas. Y de hecho, de antemano les voy a decir que únicamente en este acto, Moscú tuvo las bajas de la población y de bueno, las víctimas mucho más que a lo largo de todo el periodo de Iván el Terrible. Y es un detalle menor, parece, pero hablando de las víctimas y de todo, podemos ver, inspirado en los éxitos en Moscú, el Khan de Crimea, Devlet-Girey, obtuvo más apoyo de parte de los otomanos y con un gran ejército, con la participación de los otomanos también, o sea, con las tropas otomanas, atacó a Moscú en el año 72, un año después de la batalla de Lepanto, y no pudo ganar. Las tropas rusas, la famosa, las famosas, no, la famosa Oprishina participó ahí, pero otras tropas rusas, Streltsí, ganaron al ejército crimeano turco. Y en este momento, sí, obviamente si Rusia y España están llevando a cabo la guerra, unos en el mar, otros en la tierra, en contra del mismo enemigo, en el mismo momento, estamos hablando de los mismos años. Obviamente son aliados, ¿no? No hace falta pactar una alianza, hace falta efectivamente realizarla. En este momento podemos decir que sí, son aliados. Bueno, volviendo más al lado de... ay, ¿por qué no me... un segundo, así. Sí, una de las cosas también que caracterizan la época del siglo XVI son las armas de fuego y además las reformas. Iván IV crea un ejército de armas de fuego que eran Streltsí y en España los tercios que fueron creados hacia ese entonces fueron bien reformados por Felipe y sí, es uno de los, eh, por la estructura vemos que tienen mucho en común y que también era el mismo rasgo de la época. Entonces no podemos decir que estaban muy aislados o trazados ambos. Entonces estaban haciendo lo que corresponde hacer a un monarca consciente de su época. Y es muy interesante que de todas formas vamos a ver que hacen los pasos muy parecidos. Y hablando de la crueldad en todo esto, vemos que Felipe igual gana en la materia de la crueldad a Iván. En lo que se refiere a esto, si comparamos la lucha entre los boyardos y sus castigos, ¿no? En Moscú
con las ejecuciones de los aristócratas de Aragón. Podemos comparar las represiones de Nóvgorod, por ejemplo, con las represiones del tercer duque de Alba en los Países Bajos, que desató una gran guerra. Bueno, hubo problemas en esta región. Y la represión fue bastante grave y muy sangrienta. Muchos episodios ahí fueron muy duros, y encima de eso empezó un acontecimiento que entró en la historiografía como la Guerra de los 80 años. Pero con respecto a las reformas del ejército, la estructura y el armamento, ambos países están haciendo los mismos pasos. Pero también, bueno, hablando de la estética, lo que a mí también da un rasgo de la época, el ajedrez. En la corte de Felipe II se organizó el primer torneo internacional de ajedrez, y es un cuadro que lo representa en el año 1575. Y otra leyenda, que bueno, es una leyenda registrada, ¿no? Verificada, que justamente el ajedrez fue la última actividad que ejercía Iván Vasilievich, Iván el Terrible. En el año 1584, jugando el ajedrez con Bogdan Bielski, con un boyardo, él muere. Y bueno, hay varios cuadros que representan este hecho, pero también vemos que hay, no hace falta ser más paralelos de lo que se puede hacer. Lo que sí hace falta marcar en esta, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Que sí, en la corte de ambos países, el ajedrez fue una parte bien importante y estaba presente en la misma medida, ¿no? Que ese fue el juego de la época, que fue muy popular y una parte lógica de las cortes, ¿no? Que no fue otra cosa. Es únicamente un detalle estético que nos daría un rasgo más. Sin hablar sobre la extensión del país, porque me parece que ya va a ser demasiado, y tampoco podemos ver todo de los dos monarcas, pero lo más importante es tener en cuenta que nos falta el contexto para comprender las cosas, y para esto es una muestra quizás de para qué sirve la sistematización de los hechos, porque nos hace preguntar las cosas correctas a la materia histórica. El pasado por sí mismo es silencioso, es la misma infinidad. Cuando podemos sacar cualquier información del pasado, tanto buena como mala, que nos puede asombrar por su, bueno, en distintos extremos, ¿no? Pero lo más importante es siempre tener en cuenta qué preguntas hay que hacer al pasado y cómo hay que comparar las cosas. ¿Por qué es importante la época? ¿Por qué es importante a veces comparar la historia española y la historia rusa y ver algunos paralelos? Porque quizás nos demuestran de las tendencias mundiales, las tendencias universales. Por algo vivimos en el mundo, por algo queremos y tendemos a estudiar la historia universal, por algo se llama universal, aunque esté lejos de ser la universal. Y muchos sin prestar atención a Rusia. Y esto no es el pecado de los hispanoparlantes, los españoles o los latinoamericanos. Esto es un error muy grave de los rusos mismos también, que nunca ponen en el contexto de la historia universal la historia del país, la historia nacional, como si estuviera aparte siempre. A nosotros nos cuesta, a todos en el mundo nos cuesta, de ver las mismas tendencias, y las tendencias que no son las características personales, sino las características que son las tendencias que marcan la época, y que si uno no los ejerce, entonces pierde la lucha por el poder, y que son necesarias algunas medidas. Y es muy importante para tener una visión sana de ciertos
personajes históricos, porque si lo contextualizamos, vamos a ver así. Y sí, la propaganda francesa, de hecho, jugó su papel muy importante. Por algo no nos resuena la masacre de San Bartolomé, suena como un hecho tan elegante como todo lo que pasa en Francia. Matar en una noche 10.000 personas es un gesto de elegancia, así es la política. Pero lo que pasa en España o en Rusia sí es algo terriblemente cruel que merece el desprecio de las personas ilustradas. Una hipocresía que de hecho atravesó muchos siglos del desarrollo intelectual y que de cierta manera nos hace, nos hace avergonzar de ciertos momentos de la historia, donde ah, hace falta un análisis. Nosotros tendemos a justificar algo, o justificarlo en el sentido emocional, ¿no? Diciendo que sí, pero esto pasó porque no fue tan así, ¿no? Porque es raro. Obviamente, si comparamos la conducta de Iván, del duque de Alba, con los acontecimientos, con los hechos, las actividades de cualquier político del siglo XXI, obviamente nos van a parecer todos crueles. Y es un error. Un error que no es un error inocente, es una grave manipulación con los hechos históricos. Y para esto debemos aprender la historia. Cuando la gente pregunta por qué debemos aprender la historia, para qué me sirve, la ingeniería me va a dar más, la historia es inútil. La historia es algo que nos ayudaría a no ser manipulados. Y no tener miedo de los clichés, no evitar algunas conversaciones, sino tener la visión mucho más clara y otra vez saber hacer las preguntas más conscientes y más adecuadas a la situación. En este sentido, me parece que sí hacen falta las comparaciones y en este sentido, la comparación entre los dos, entre Felipe y Iván, puede ser mucho más larga, obviamente, pero requiere mucho más tiempo y requiere un estudio sobre los acontecimientos previos a esta época y para que podamos también ver sus consecuencias en futuro, ¿no? A lo largo de los próximos siglos. Um, sí, quizás hay algunas preguntas porque me parece que en esto puedo cerrar este bloque porque va a ser muy lógico si lo terminamos así. Obviamente no contamos sobre muchas cosas, sobre la expansión territorial y sobre las políticas en Siberia de parte de Rusia, en Américas de parte de España, y encima hay muchas cosas para comparar porque la época de Iván el Terrible no termina con su muerte, y más justificada sería la comparación de Iván y su hijo Teodoro I, que coincide justamente con Teodoro, el hijo de Iván, muere en el mismo año que Felipe II. Y Teodoro seguía la política de Iván en muchos aspectos, lo que uno olvida de pensar, y logra de hacer Moscú el centro del patriarcado de Moscú, que fue no un hecho menor, fue un hecho de la importancia a nivel de la Iglesia universal y de los concilios ecuménicos. Entonces fue un acto muy valiente por otro lado justificado, pero que requería mucho reconocimiento y mucho trabajo que no dependía únicamente de la voluntad de uno, sino de una serie de alianzas políticas. Que 5 años después de la muerte de Iván, que Iván fue el que se proclamó emperador, fue coronado como emperador, zar, y 5 años después de su muerte en Moscú aparece la cátedra del patriarca.
Entonces se iguala con Roma, Moscú, en este sentido, políticamente y jerárquicamente. Bueno, en esto vamos a detenernos por ahora y voy a estar escuchando sus preguntas. Muchísima atención. Con respecto a al trastorno mental, me escuchan así, ¿no? Sí. Con respecto al trastorno mental. ¿A base de qué estamos diciendo esto? Como las cosas muy raras no hacía. Como es muy difícil de entender cómo nosotros podemos, en qué fuentes nos basamos para decir esto. Por sus políticas no vemos que había un trastorno mental. Tenemos mucha correspondencia de él. Tenemos muchos, además fue un gran escritor. Fue alguien que mantenía correspondencia con muchísimos personajes históricos de la época. Y encima con Isabel de Inglaterra, con otros personajes, entonces podemos leer sus cartas, podemos leer sus obras, podemos ver sus hechos en el contexto. Y siempre en el contexto, porque fuera del contexto un hecho no significa nada. Un acto que, bueno, por ejemplo, si nosotros escuchamos la situación que un joven le grita a una mujer anciana, le grita insultándola, ¿es un hecho malo o bueno? Pueden escribir. Si un joven atrevido le grita insultándola a una mujer anciana, ¿es un hecho bueno o malo? Obviamente no puede ser bueno, piensan ustedes. Y lo pensamos así todos. Pero si pasa en el escenario de un teatro, le vamos a aplaudir si lo hace bien. Esto es el contexto, sin el cual no podemos apreciar si el hecho está bueno o malo. Si les digo que un joven le grita insultando a una mujer anciana y le aplaude a la gente, suena una barbaridad. Y solamente un solo detalle que está en el teatro nos cambia rotundamente el cuadro. Así el contexto es importante para la historia. Así Rusia y su historia puede complementar, incluso si a la gente no le interesa la historia de Rusia en particular. Si uno está interesado de entender lo que pasa en el mundo, ver qué pasa en otra parte de Europa a lo largo de los últimos 1000 años, les va a dar la objetividad. Por algo tenemos dos ojos, ¿no? Y con un ojo vemos que los objetos no son mucho más planos que con los dos ojos. La visión estereoscópica vamos a tener mucho más amplia en este sentido. Por eso digo, hablando sobre la locura, debemos entender, acá debemos ver distintos planos. Vemos por qué lo pensamos así, quién lo dijo, en las obras de quiénes lo estamos leyendo. Y lo segundo, con qué comparamos un hecho que fue muy lógico hace incluso 20 años, hoy en día nos parecía inadecuado y a la situación, al contexto y muy, muy extraño y casi de un trastorno mental. En cuanto a la demonización de ciertos personajes, recuerdo otro personaje, sí, Elizabeth Báthory, sí, hay varias cosas, y con esta zona es mucho más fácil de hacer, porque encima estando en plena lucha, ¿por qué Polonia y por qué Hungría en este caso, o la región de Transilvania? Son tan polémicas, porque nos dan personajes tan polémicos y alimentan la fantasía con respecto a las cosas bizarras que uno puede hacer. Porque en esta época a la cual pertenecen los personajes, en esta misma región pasan muchísimas luchas internas. Y entonces unos nobles compiten con otros, y de hecho de la misma manera voy a decir que como los Báthory están conectados con Iván el Terrible.
Obviamente, en el año 1575, en el trono polaco hay un problemita que se libró, bueno, el trono se quedó vacante. Y había muchas oportunidades y distintos grupos de nobles polacos estaban proponiendo los candidatos para ser el rey polaco. Uno de estos candidatos, de hecho, fue Iván el Terrible. Imaginen, si Iván el Terrible, siendo el zar, el emperador de Rusia, se volvería un monarca, el soberano de Polonia. Parece imposible, pero todo fue posible en esa época. Así, las cosas que hoy en día nos parecen imposibles fueron posibles. Carlos I de España fue al mismo tiempo el emperador de Alemania, ¿no? De Austria, de todo lo que después fue. Es como, y de hecho, Felipe II pensaba España no únicamente como la península ibérica, sino también como el sur de Italia. Mm, Todo podría pasar. De hecho, para muchos, y hasta el siglo XX, los territorios que en el siglo XVI eran bajo la corona polaca fueron considerados rusas, como Rusia partida en distintas regiones, ¿no? Y es obvio, según esta situación. Pero ganó otro candidato. De hecho, también había otros candidatos de los Habsburgos que pretendían el trono polaco. Pero ganó Stefan Batory. Y Stefan Batory, o Istvan Batory, o Stefan Batory, hay varias versiones del nombre de Esteban. Él participó en la lucha, en la guerra de Livonia en contra de Rusia, y encima hay un cuadro de Jan Matejko donde los rusos de Pskov le juran en fidelidad a Stefan Batory, el rey polaco, y el húngaro, obviamente, de Transilvania, que hoy en día es Rumania. Entonces, es así. Sin esto no, Europa del Este, como Juan Pablo II decía, esto que Europa Occidental y la Europa Oriental son como dos pulmones del ser humano, ¿no? Como no podemos ver uno sin otro. Pero la gente hoy en día, gracias a la coyuntura actual, está viviendo bien sin muchos problemas, como no imaginando lo que está pasando y lo que pasa en Europa Oriental, como si fuera mm, un lugar blanco en el mapa. Bueno, voy a pasar. No aparece, pero depende de lo que haga. Sí, sí. ¿Por qué crees que surge esta leyenda negra en torno a Iván? Hay, uh, obviamente, por la competición, por la rivalidad por el trono de Rusia. Iván se atreve a nombrarse el zar, el emperador de Rusia, mientras en su posesión tenía alrededor de la mitad de la Rusia histórica. Imaginen qué pensaban los otros, dentro del Gran Ducado Lituano, no, desde el año, únicamente desde, digamos, son cosas vinculadas, y esto hace falta ver, porque sin entender lo que pasaba a lo largo de los anteriores 5 siglos y por qué Rusia antigua fue la parte del patrimonio y se pensaba como una región entera, no se puede entender la competitividad entre estas cosas. Pero imaginen, Lituania se une con Polonia en un solo estado, recién 12 años después de que Iván se proclama el emperador. Es como se rinden, digamos, para unificar toda Rusia. Son cosas que son competiciones. ¿Sí? Moscú y Varsovia o Cracovia, bueno, en distintas épocas, pero Polonia y Rusia están compitiendo por quiénes van a ser los rusos de verdad. Moscú ganó y por ahora, gracias a esto, nosotros llamamos a los rusos los que viven en capital de Moscú, ¿no? Capital Moscú, y no a los demás. Por eso los polacos negaban, después de que Iván se proclamó zar de Rusia y fue reconocido por el emperador del Sacro Imperio Romano, por muchas otras autoridades, por los ingleses como el emperador de Rusia, los polacos y los franceses, no como los enemigos de los dichos, no reconocían este título y lo llamaban el Gran Duque de Moscovia. Es un hecho no menor,
porque los ucranianos hoy en día les gusta decir que no, Moscú nunca se llamó Rusia antes de Pedro I, todo esto fue Moscovia, depende de quién leemos. Los polacos sí, no lo llamaban Rusia, únicamente Moscovia, porque llamarlo Rusia sería reconocer que a ellos les debe pertenecer la mitad de su país. Y lo mismo a los franceses, de hecho, sí, los franceses hasta compartieron en un momento un rey con Polonia. Enrique III Valois fue el rey de Polonia y después se escapó de Polonia cuando tuvo la oportunidad de volverse el rey de Francia. Sí, entonces los polacos dejaron una gran huella en y para discriminar el título del zar, hacía falta discriminar a su gran portador, ¿no? Porque Iván logró dominar un gran enemigo. Él logró juntar, como conquistar las tierras de Kazán y de Astrachan, con lo cual convirtió Volga en un río interior de su país, que le dio una ventaja increíble, que literalmente podía viajar sin obstáculos a Persia. El camino marítimo estaba listo, entonces eso no lo tenemos que descartar. Y entonces en lo económico tenía una gran ventaja, en otras cosas tenía la gran ventaja, el título que fue reconocido por el emperador y hasta el papa de Roma estaba por reconocer este título porque él necesitaba las alianzas contra los turcos, mientras los polacos y los franceses estaban en contra de todos estos dichos anteriormente. ¿Qué podrías contar sobre el águila bicéfala, el símbolo ruso y español? Sí, tiene que ver también con el imperio. Sin ir muy lejos de esto, era el símbolo del imperio romano. El imperio romano, el imperio romano occidental, el imperio romano oriental, ¿no? Luego un imperio romano, sacro imperio romano, y el abuelo de Iván el Terrible se casó con la princesa bizantina, que después de la caída del Bizancio, la sobrina del último emperador Constantino Paleólogo, y Sofía, Zoe, paleólogo, llegó a Moscú y con eso trajo la herencia bizantina, ¿no? Trajo el escudo águila bicéfala. En el momento de esta alianza matrimonial se juntaron los símbolos de Moscú, que era el escudo de San Jorge, y águila bicéfala. Desde ahí, desde ese entonces, el águila bicéfala es parte de la insignia rusa. Y además, hoy en día, este águila, eh, obviamente, en los países donde está este águila, como el símbolo, tiene que ver siempre con la herencia del Imperio Romano. En la península balcánica abunda este símbolo porque obviamente todos se vinculan con el imperio bizantino y tratan de buscar los lazos, ¿no? Digamos, simbólicos con esto. O ya buscaron en su momento y ahora es como por tradición. Entonces, así es, el águila bicéfala. Bueno, Alejandro, sí, gracias. Bueno, si tienen algunas preguntas más, podemos aclararlas y en 5 minutos creo que va a ser razonable detenernos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si tienen algunas dudas acerca de esto, díganme. Igual, de todas maneras, insisto que, ¿qué quiero transmitir con esto? Que nosotros conocemos mucho más de lo que nos parece y únicamente, y no nos falta acumular más datos, como hoy en día en el afán de leer más o conocer más hay muchos grupos en internet, en Instagram, en otras redes, donde nos pueden ofrecer muchísimas curiosidades históricas que caóticamente entran a nuestra cabeza, que qué lindo y muy interesante este castillo francés del siglo XIII
ay, qué interesante, esta foto de los chicos alemanes de la República de Weimar y todo junto, y nos parece que nos educamos viendo más y más de estas cosas curiosas, y en realidad es un caos. Y en este caos de información, como una avalancha que está creciendo y creciendo, los History Channel, los podcasts de historia, todo esto nos ofrece más y más materiales. ¿Escucharon esta curiosidad? ¿Escucharon este dato que había una posibilidad de matrimonio entre Iván y Isabel? ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Hace falta trabajar con esto sistemáticamente y hace falta tener en cuenta que sin sistema todo esto no tiene sentido. Es muy lindo ver una imagen de un retrato de un rey, pero no nos va a sumar nada. Pero entendiendo algunas claves de los procesos históricos podemos entender más sobre la actualidad y sobre nosotros mismos. Y otra vez, no dejarnos ser manipulados, porque con esto se manipula muchísimo. La historia es parte del programa estudiantil para manipularnos. Y entonces, para protegernos de todo esto, de en los medios, en todo lo que escuchamos de historia, no nos dicen para educarnos generalmente. Pero sí, no veo más preguntas, ¿no? Si hay algo más para aclarar, quizás. Si alguien quiere incluso decir algo o comentar algo, es el momento de encender el micrófono y decir algo, o comentar o preguntar, también lo pueden hacer, que a veces escribir es más largo que preguntar. Yo estoy tentada, pero no sé si va a alargar mucho, preguntarle a Alexander, bueno, ¿cómo ve él como historiador o especialista en historia? No sé si ya no quiero atreverme a llamarle revisión, pero bueno, la revisión que se está haciendo justamente desde 2015, desde el Maidán, en la que se está revisando todo lo que es la Rus de Kiev, si realmente cuando uno lee muchas veces los comentarios de gente ucraniana, parece como que Ucrania no como territorio con un grupo étnico que tiene su lengua y su cultura, sino como Estado, como que haya existido desde hace mucho tiempo, cuando realmente siempre ha estado a caballo entre la Confederación Polaco-Lituana y Rusia. Nunca había sido un territorio plenamente independiente. Sin embargo, ahora muchas veces se leen una serie de argumentos Mm, supuestamente basados en la historia sí, y bueno, querría saber vuestra opinión sobre eso. sí, y en este caso, bueno, es la primera vez que se me ocurre, perdón, no quiero ofender a nadie, quizás, pero perdón, pero desde hace mucho, desde el momento cuando leí sobre los nacionalismos y estudié este asunto hace muchos años, en el siglo, yo hace muchos años estudié, pero en el siglo XIX, cuando acontecía esto, hay muchos procesos paralelos entre la historia de Cataluña y Ucrania. Sí, justo por eso, ¿no? Como es muy interesante, nosotros No tenemos quiero una ofender si hay situación. algunos patriotas catalanes acá, pero la marca española es lo que hoy en día es Cataluña, ¿no es cierto? Como justamente la España que no fue tanto dominada por los árabes, ¿no? Justamente la España más como donde era el origen de la reconquista, de donde surge todo esto. También de cierta manera la fuente de la estatalidad rusa obviamente estaba en Kiev y ahí había mucho, los rusos Moscú nunca lo mm, revisionó. Además, Moscú siempre reconoce la prioridad de Kiev en toda la historiografía rusa. Kiev es la madre de las ciudades rusas, lo que es la traducción del griego metrópoli. Pero la madre de las ciudades, sí, de la Reconquista fue Asturias. Bueno, puede ser, pero sí, no lo discuto, perdón, no quiero intervenir en el asunto de la historia española, pero igual la marca española, ¿no es cierto que fue Marca hispánica, es hispánica? como hay dos
polos paralelos. Uno es Asturias, que es de donde sale Reino de Castilla, Reino de Galicia, lo que se convierte en la corona de Castilla, y luego es marca hispánica, que es la frontera del Sacro Imperio Romano Germánico, del Imperio Franco, de Carlomagno luego, que es de donde salen todos los reinos que luego se convierten en corona de Aragón. Entonces, como un proceso, justo lo que tú dices, paralelo. Me temo, me temo que, me temo que la marca hispánica, que era la zona esa de Cataluña y Aragón, fue conquistada por los musulmanes posteriormente y los cristianos fueron arrinconados en las montañas, y la reconquista en Oriente, el oriente de la península, siempre fue mucho más lenta. De hecho, el reino de Aragón empezó en una zona del norte de Huesca, y todo lo que es la actual Cataluña fue conquistada por los musulmanes. O sea que, y mientras que en el oeste, en Asturias, sí que se progresó mucho más. Sí, gracias. Sí, es importante. ¿Por qué yo comparé Cataluña y Ucrania en un momento? ¿Por qué me atreví? Porque el proceso es muy parecido, es igual y es paralelo en el siglo XIX, cuando los centros urbanos, las grandes urbes, tenían el idioma del Estado titular, pero con la urbanización y cuando en la ciudad aparecieron muchas personas de las zonas aldeanas que hablaban obviamente otro idioma que el idioma titular de la nación, ahí surgió el conflicto que podía resolverse o como el conflicto social o como el conflicto nacionalista. Y los pasos que toman los nacionalistas catalanes y los ucranianos son paralelos iguales con respecto a los diarios que se hacen, con respecto a la sociedad, con respecto a la creación de su idea de su independencia. Pero más que nada sobre Ucrania es un asunto mucho más complicado de que se parece, pero es claramente lo que vemos ahí es una manipulación de historia. Obviamente es una manipulación porque hay ciertas cosas fuera del contexto, eso va a ser creíble para la gente que no conoce la historia. Pero hace falta estudiar un poquito y ya no hay ningún problema. Una de las cosas que que nos demuestra, digamos, uno de los life hacks para ver si es verdadera la historia de ellos o no, como la tradición, es que hay muchas lacunas, ¿no? Si es el Estado, que Rusia nunca, Moscú nunca fue el Estado, es un verso que dejamos al lado, pero vamos a ver el Estado ucraniano, que sucedió a Rusia de Kiev y todo. Cuando vemos más atentamente la historiografía actual de la tradición nacionalista ucraniana, vemos que hay los periodos de la independencia de Ucrania. Por ejemplo, sí, Rusia de Kiev, luego hay Halych-Volyn, luego Kozachina y la actualidad, desde el siglo XX, ¿no? Entre estos periodos hay 2 o 3 siglos entre cada periodo de estos, cuando no existe ningún Estado y cuando no existe ninguna tradición estatal. ¿A dónde se fueron? ¿Dónde esto se mantuvo? ¿No? ¿Estuvieron en las cuevas, ¿no? Y salieron luego para tomar las riendas del poder? ¿O no? ¿O cada vez cuando se disolvía este Estado, que debe ser el Estado ucraniano, cada vez cuando se disolvía, la élite formaba parte de la élite del nuevo país que dominaba estas tierras? ¿Qué pasaba con los personajes y con la élite? ¿Qué es el Estado? ¿No? ¿Y qué es la tradición del Estado? Son las instituciones y es cierta herencia, ¿no? Cuando hay gente que toma los asuntos de la generación anterior y sigue estando, hay tradiciones y todo, hay instituciones que se establecen y que perduran a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hablando de la Revolución Rusa, podemos ver que todo el aparato del imperio, todos los funcionarios con la revolución se quedaron en sus lugares. Está bien la revolución, cambiar la bandera está bien, pero ¿quién te va a escribir el pasaporte? ¿Quién te va a hacer un trámite? ¿De dónde vas cómo vas a formar
tantos especialistas en todo el país que están trabajando en ciertos lugares. Entonces vemos que sí pasa la revolución, pero los funcionarios siguen siendo los mismos. Tienen que hacer otra firma, tienen que poner otra fecha, quizás tienen que hacer otro documento, pero los especialistas son, las instituciones se transforman, pero el contenido se queda, ¿no? Como la tradición está. Aunque la tradición se rompe, y es un caso muy especial que lo tomé, porque ahí justamente hubo una ruptura de tradiciones, pero las instituciones de cierta forma se mantuvieron. Cuando nosotros hablamos de los periodos tan largos sin estatalidad, cuando hablamos, por ejemplo, del Ducado Gálich-Volín, que sí fue un estado, podemos decir que sí, en el territorio de Ucrania fue un estado independiente, bueno, ¿cómo podemos decir independiente? Independencia en el sentido moderno, como, bueno, sí, existía un ducado. Pero ¿qué este ducado tiene que ver con otra formación estatal ucraniana? Que ellos tratan de atar como una formación, como en una tradición, no entiendo. Como, no tiene nada que ver. Ningún personaje en común, ninguna tradición, ninguna institución en común no tienen. Y encima en otra región surgen. Sí, el estado Gálich-Volín está en el oeste de Ucrania, y luego Kozachyna, que según Getmanshina, que surge según la historiografía ucraniana, surge en otra región, formada por otra gente, como que geográficamente están en distancia muy grande. Hoy en día todo es parte de Ucrania, pero ¿cómo migraron todos ellos? Pero no, justamente no. La élite del ducado de Gálich-Volín fue integrado totalmente en la élite polaca. Entonces, y esto fue la élite polaca que está estableciendo Getmanshina en el siglo XV-XVI, pero son otros personajes, es decir, que no tienen ninguna línea de sucesión. Y luego ya y estos mismos personajes que están en Kozachyna después forman parte de la nobleza del Imperio ruso, que obviamente se rusifican más y más, y en el siglo XX son totalmente rusos y no tienen ninguna idea de la formación del Estado ucraniano. Y el Estado ucraniano está formado por otra gente aún, que tampoco tiene que ver con las tradiciones de aquel entonces. Las instituciones y la línea de sucesión, ¿qué nos permite decir que es el mismo país a lo largo de todo este periodo? No veo, para mí es una construcción intelectual que no tuvo nada que ver en la vida real. Un juego de palabras y es una manipulación muy clara. No, bueno, no sé si están de acuerdo con esta explicación suficiente, pero les juro que si explicamos un poquito más acerca de esto, lo que efectivamente hacemos en nuestro curso para entender por qué surge Bielorrusia, por qué surge Rusia, por qué surge Ucrania y por qué los rusos piensan que todo esto debe ser un solo país, hoy en día claramente son distintos países, pero en cada pueblo hay ciertas ideas que no nacieron ayer. Entonces, ¿por qué esto se justifica y por qué esto lo explicamos en curso? Porque en 20 minutos les aseguro que no se puede explicarlo, pero que es claramente entendible lo que les explico, que en el sistema, cuando tenemos el sistema de la visión, no se resuena. Cuando vemos algo que no entra en este sistema, es falso, obviamente, sin otras explicaciones. Ya entendemos que esto no pudo pasar porque justamente cuando me muestran un avión en la época de Iván Terrible, claramente decimos que no, obviamente no nos surge ninguna duda que es imposible, porque el avión fue inventado en el siglo XX. Y de tal manera, estos hechos más abstractos, lo negamos su existencia porque no pueden entrar. Y esto es la educación sistemática a la cual aportamos tanto. Sí, algunos hechos digo que no se puede conocer todo, pero se puede conocer por lo menos qué fue posible y qué fue imposible en cierta época. Y esto nos da, porque obviamente que la cantidad de datos que existe es imposible, no se puede conocer todo, pero se puede entender el contexto, lo cual nos va a permitir hacer la crítica primaria de cualquier información que nos entra y que nos dará la posibilidad de decir que sí, esto fue posible, le creo, y esto es una barbaridad y podemos entender cuando un especialista se equivoca en una fecha, podemos decir sí,
lo que dice es verdad, pero se equivocó en esto porque puede equivocar, son seres humanos. Y cuando escuchamos al otro que dice los hechos tal cual y las fechas las dice exactamente como eran, pero nos dice una barbaridad. Hoy en día, en el siglo de la información, el ser humano promedio que consume esta información no está capaz de diferenciar estas cosas. Y me parece, estoy convencido que es una tragedia de la actualidad, que baja la calidad de vida de esta gente y que no le permite existir como un ser. Sí, hablamos del siglo de la información, nosotros debemos saber cómo con esta información vivir y procesarla. Eso es bueno. Bueno, muchas gracias, Alexander. Yo creo que lo que has podido en 15 minutos lo has hecho. Sí, De todos gracias. modos, en sí, esa pregunta da para hablar muchas horas. Y bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, yo creo que me voy a permitir a pasar a la parte de agradecimientos. Entonces, bueno, por un lado, muchas gracias a nuestros valientes oyentes que han estado aquí hasta el final. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias a vuestros comentarios. Un agradecimiento enorme a Alexander por haber compartido ese enfoque y por haber compartido esta interesante visión de una época que para mí como lingüista, todo lo que es más allá del siglo XX ya me es muy poco conocido, me ha resultado muy interesante. Y esperemos que, como ya dije, que es solo en principio de nuestra colaboración, que va a ser larga, interesante y fructífera. Y por supuesto os iremos informando a través de nuestras redes o nuestra newsletter. Si os queréis apuntar, podéis apuntar en nuestra web o podéis seguir las cuentas en redes sociales de Rusia Studio para saber sobre nuestras nuevas clases y conferencias, que seguramente las habrá. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuestra parte, de parte de Rusia Studio. Los agradezco a ustedes y personalmente a usted, Anastasia. Muchas gracias por la oportunidad y espero que sí, tengo muy buenas expectativas de nuestra cooperación y espero que sí, va a ser muy fructífera. Muy bien. Y por último, pues realmente me sentí muy identificada yo personalmente cuando usted habló de esta avalancha de información que nos llega por todas partes. En realidad, no es solo en el mundo de historia, eso pasa casi en todas las ramas ahora, ¿no? Sobre todo ahora que hemos descubierto online y podemos leer y ver y hacer muchas cosas de pronto, 1000 cursos, conferencias y clases. Y al final todo esto es muy difícil unirlo en un puzzle en la cabeza. Y estas visiones sistémicas de la información en realidad son importantes. Eso ya lo digo como la profesora de ruso, que si no apuesta por el sistema no enseña nunca el idioma que es el ruso. Con lo cual, pues bueno, muchas gracias por vuestra atención. Vamos a acabar aquí y ya os informaremos sobre nuestra próxima reunión. Muchísimas gracias a los oyentes, gracias por sí, su paciencia y atención y fue un gusto. Gracias. Gracias, hasta pronto. Finalizamos la grabación.